Este año hablábamos con mi esposa que este año empezó fuerte, o sea, empezó con un voltaje, pero fuertísimo en cuanto a la parte espiritual, en varios sentidos, ¿verdad? En pruebas muy fuertes, en situaciones muy fuertes que hemos venido manejando, que hemos venido llevando, donde hemos visto cómo Dios nos ha dado la victoria en cada una de esas situaciones, pero también en donde esas situaciones adversas, esas situaciones difíciles que hemos atravesado en diferentes personas, en diferentes familias, en diferentes circunstancias, nos han llevado a ver la gloria de Dios y la bendición de Dios. Entonces lo hemos visto en diferentes ministerios, en diferentes personas, en el fuego que hay en algunos, en cómo han crecido, en cómo están metidos, en cómo todo el deleite y todo lo que Dios quiere en esas vidas. Este año, esta semana, perdón, no este año, sino esta semana, iniciamos iniciamos todas las actividades de la iglesia. Creo que lo único que queda faltando hoy los jóvenes que tienen su apertura de los grupos de influencia y que va a ser una fusión bien especial. Pero en todo lo que pasó esta semana, vimos la mano de Dios, ¿verdad? El seminario, creo que el Señor me tapó la boca porque yo dije, con que vengan 10 eso está súper bien. Y resulta que fueron como 30, 35 personas y creo que faltan aún más por empezar a estudiar. Las escuelas creo que fue lo mismo, el servicio del miércoles estuvo muy bien. No sé cuántos vieron el ICAS en casa, espero que lo haya visto, si no lo ha visto no se lo pierda, porque fue bien bonito y pues la idea es que es un ambiente diferente de la iglesia y todo lo que hay y estamos en ese avivamiento. Espero un día poder traer un testimonio. Esta semana pasó algo sobrenatural, no pasó acá en Colombia, pasó con una de las personas que está en el exterior, pero así a grosso modo esa persona estaba a horas. ¿Cuántos han visto la película En busca de la felicidad? ¿Y recuerdan cómo lo sacaron? Bueno, esta persona estaba a punto de que eso sucediera. Para hacerle corto el testimonio, porque ese día que lo contemos se lo va a contar, Dios hizo un montón de cosas, pero cosas sobrenaturales. El caso es que a esta señora le ofrendaron, le depositaron en su cuenta $12,000. Yo no sé si sepa cuántos son $12,000, pero $12,000 le cubrieron 3 meses atrasados que llevaba, que impidieron que la desalojaran y le dieron 3 meses hacia adelante, como esperando que ella pueda respirar y ubicarse. De ese tipo de milagros estamos hablando, de cosas que Dios está haciendo sobrenaturales, sanidades, restauraciones y muchas cosas que Dios ha venido haciendo y que obviamente hace que nosotros estemos en ese fuego, en ese candor, en esa alegría y en esa bendición de lo que Dios quiere. Pero a partir de eso, entonces ayer yo oraba y le decía, Señor, dame palabra, y yo quiero confesarles algo. Hay momentos donde yo ya sé que vamos a predicar, tal vez no tenga el tema, o sea, no tenga el bosquejo, pero ya sé qué es lo que Dios quiere hablar. Pero esta semana no, esta semana Dios, pero que esta semana Dios que, y llegó el momento donde ya me lo dio. Y esta enseñanza creo que viene del corazón de Dios y va enfocada en tres aspectos o en 3 grupos diferentes de personas. Entonces, como usted quiera mirarlo, pero cualquiera que sea su situación, es para usted. Dios va a hablar a su corazón en esta mañana y espero que usted lo tome, porque en primer lugar va dirigido a aquellos que están en ese fuego, aquellos que están entrando en esa comunión, aquellos que están caminando en ese poder y que están respirando iglesia. Y algo que yo hablaba hace 8 días, cuando hablábamos de por qué volver, de si amamos de verdad al Señor, era entender que respirar iglesia no es fanatismo, no es como el mundo nos quiere decir, uy, como que nos vamos a volver ahora sí aleluyas y lambeladrillos, sino es realmente que estamos viviendo en un mundo que nos expone todo el tiempo a las cosas del mundo y que yo necesito exponerme a la palabra, exponerme a la oración y caminar en la gracia y en la bendición. Hablando de la oración, también mi esposa entró con ese grupo de hermanos a ese tiempo de guerra espiritual. Así que esta primera palabra, ese primer grupo, esta palabra les va a ayudar a decir pilas, no se descuiden. O sea, empezamos con todo, empezamos bien, empezamos en esa gracia, pero no crean que el enemigo se sentó triste y dijo, ay no, ya no, ese Mateo como que metió de verdad con Dios o esa María Paula, o sea, no, eso ya no hay nada que hacer. No, él va a buscar la manera de desmotivarnos, de cansarnos, de decir no vale la pena, bueno, va a buscar eso. Entonces va enfocado a ese primer grupo de personas. Al segundo grupo de personas que va enfocada esta palabra es a aquellos que tal vez están como espectadores. Y como espectadores dicen, oiga, bonito, chévere, ver a los chinos ahí metidos. Oiga, tan chévere, oiga, muy bonito, pero que tal vez no han entrado en ese fuego.
Y es para que Dios en esta mañana como que los desafíe, como que los sacuda, como que diga, bueno, despierte, porque también es con usted, porque Dios quiere hacer algo con su vida, porque quiere meterlo en ese fuego. Y tal vez creo que es el cumplimiento de esa palabra, donde dejamos o rompemos mejor el esquema de mirarlo como una actitud religiosa, donde, ay, sí voy el domingo a la iglesia y me siento tranquilo, sino donde realmente entiendo que Dios está levantando algo diferente, que está levantando un mover diferente, que está levantando entre nosotros amistades, coinonía, amor, gracia, compañerismo, el caminar en una misma fe, el ir hacia adelante, en ver la gloria de Dios y la bendición, y es para que usted despierte en ese sentido. Pero hay un tercer grupo de personas que es el que más me duele, que de pronto ese tercer grupo de personas espero que de alguna manera puedan escuchar esta palabra, porque tal vez no están acá en esta mañana, y es ese grupo de personas que aunque empezaron con amor, aunque empezaron con gracia, aunque empezaron con alegría, aunque un día degustaron del estar con Dios, en algún momento retrocedieron, se cansaron, se fatigaron, no volvieron, pensaron que esto no tenía sentido. Y lo duro de este tipo de personas es que cuando entran en esa situación, consciente o inconscientemente, yo diría más inconscientemente, se están exponiendo a la justicia de Dios. Y yo no sé usted que entienda eso, pero cuando usted camina con Dios, usted dice, Señor, vivo en tu gracia. Pero cuando usted se aleja de Dios, usted lo que dice es, Dios, sé justo conmigo. Y cuando miramos que Dios sea justo con nosotros, pues la cosa es otro precio. Es muy delicada, es muy fuerte. Así que va enfocada a ese tres grupos de personas, porque el que se expone a la justicia de Dios simplemente está diciendo que no me importa, que le doy la espalda al sacrificio de Cristo, a lo que hizo por mí y a cómo entregó su amor. Así que quiero que estemos acá, y mi anhelo, el deseo de mi corazón es que todos estuviéramos en ese primer grupo, que todos estuviéramos en ese fuego. Y también el deseo de mi corazón es que por nada ninguno estuviéramos en el último grupo, ninguno estuviéramos en ese aspecto de dar la espalda a Dios. Pero aunque el deseo del corazón del pastor fuera ese, pues desafortunadamente hay personas que están en el primer grupo, hay personas que están en el segundo y hay personas que están en el tercer grupo. Y esa es la parte que quiero que estemos muy pendientes. Por eso el título en esta mañana tiene como título, debes tomar una decisión. Debes tomar una decisión. Y en este momento yo quisiera que usted a través de la palabra empezara a identificarse. Tal vez usted ya se identificó con algo en esta mañana. Tal vez dice, yo soy del primer grupo. Tal vez dice, creo que estoy en el segundo. Espero que ninguno acá haya dicho estoy en el tercero. Pero sea cual sea el lugar donde usted esté, Dios les dice, deben tomar una decisión. Seguramente en la vida que usted lleva como cristiano, ha escuchado hablar de un apóstol llamado Pedro. ¿Cuántos han escuchado hablar de Pedro? Oiga, ese Pedro, cuando yo estaba en la iglesia donde fui formado, había una señora que me decía mi Pedrito, y era en alusión, pero la verdad nunca supe si me estaba ofendiendo o si me estaba alabando. O sea, nunca lo supe, porque para mí Pedro es un apóstol de esos que lo deja uno como cabezón, ¿verdad? Porque Pedro era, primero que todo, vehemente, acelerado, impetuoso, ay, pero también era tan imprudente. Este Pedro hablaba cuando no tenía que hablar, actuaba cuando no tenía que actuar, bueno, un montón de cosas, pero también tenía cosas muy buenas, era apasionado, deseaba caminar con Dios, deseaba amarlo, deseaba quererlo, deseaba bendecirlo. En ocasiones este Pedro era tan valiente, en ocasiones era tan arrojado, fue capaz de cortarle la oreja a Malco, o sea, duro el hombre. Y en otras era tan cobarde, era tan gallina que salía corriendo que con cualquier cosa se acobardaba. En ocasiones era tan vehemente, como le dije, en ocasiones era tan decidido en las decisiones que tomaba, pero en otras ocasiones era como tan pusilánime, como que sí, como que no sabía si andaba o no andaba. Ahora, este Pedro, que hace parte del círculo más íntimo de Jesús, porque cuando usted empieza a estudiar la palabra y usted mira, resulta que multitudes seguían a Jesús. Pero de las multitudes había como 120 que eran los fijos, los que estaban ahí, los que siempre caminaban con él. Pero de los 120 había 12 que eran los más cercanos. Pero de los 12 había 3. Y esos tres, uno era Pedro. O sea, era parte del llavero. Andaba con Jesús y caminaba con Jesús. Y obviamente caminando con Jesús, él entendió, vivió, se acercó a muchas cosas que Dios estaba haciendo a través de Jesús.
Y cuando Jesús les empieza a hablar acerca de que llegó la hora, de que ya es la recta final, de que el Hijo del Hombre va a ser entregado y todo lo que les dice, en un momento Pedro, en ese acelere que tiene, en esa imprudencia que también tiene, y tal vez en ese orgullo que tiene, dice: Señor, no, eso no te pase. Y si tú vas a ir a la cruz, a la cárcel, voy contigo. Es más, hasta morir estoy dispuesto. Ahora, cuando Pedro hizo esa oración, me acordé de mí mismo. Me acordé de mí, pero quiero que usted lo piense. Porque hay veces que estamos tan bien que eso le decimos Dios hasta el infinito y más allá. Nos sentimos Buzz Lightyear. O sea, creemos que eso, mejor dicho, nada nos va a sacar. Yo creo que usted recuerda la oración que yo hice un día, que le dije: Señora, no importa la prueba que venga. Cuando venga la prueba, me tocó: Señor, yo me acuerdo lo que dije, pero aflójale, porque esto está muy duro, me estás apretando muy fuerte. Y tal vez esto pasó con él, o sea, como que dijo: Señor, para las que sean. Y yo quiero siempre como recrear la cosa, y yo me imagino la mirada de Jesús a Pedro como: a ver, Pedro, ¿cómo te dijera? Y en Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32, Jesús le dice lo siguiente: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Algo que creo que estamos entendiendo en esta iglesia, pero creo que no solamente es en esta iglesia, creo que hay un mover en el Espíritu, donde Dios en varios lugares, no estoy diciendo que en todos, pero en varios lugares nos está llevando a eso, es a volver a las raíces y al entender el verdadero sentido del Evangelio. Es entender que la vida cristiana no es Disneylandia, porque a veces nos presentaron la vida cristiana como Disneylandia. O sea, tú te haces cristiano y casa, carro y beca. O sea, esto, mejor dicho, tu vida se convierte en lo mejor, y lo que pidas y lo que quieras y pensamos que es Disneylandia, y nada más lejos de la realidad. O sea, la vida cristiana no es Disneylandia. La palabra dice que aunque Dios nos va a bendecir en esta tierra, Dios nos va a bendecir, pero que en esta tierra somos peregrinos, dice la palabra. O sea, como que estamos de paso, y que esta tierra es un proceso de formación de carácter, si usted quiere, para llegar a ese lugar último, definitivo, que es el reino de los cielos, que es el lugar donde vamos a estar con Dios. Ahora, esto nada tiene que ver con Disneylandia, pero tal vez el que vendamos un evangelio de Disneylandia hace que muchos de esos tercer grupos se devuelvan, porque tal vez les ofrecimos algo que era mentira, y en cierta forma la culpa no es de ellos sino de nosotros, porque le dijimos: usted se hace cristiano, y mejor dicho, su vida empieza con todo lo mejor. Y no les dijimos que tal vez a veces hay problemas, que tal vez a veces hay adversidades, que tal vez a veces habrá pruebas, pero que seguimos adelante porque entendemos lo que Dios quiere. Siempre coloco, creo que lo hablaba en estos días con Laura, pero lo coloco para todos. A mí me impacta cuando en Hebreos capítulo 12, versículo 2, el Señor dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, pero después dice: porque aquel que por el gozo puesto delante de él. Y yo decía: pero espere, ¿cuál gozo puesto delante de él si lo que estaba delante de él era una cruz? Y una cruz para nada es gozosa, una cruz. O sea, no creo que Jesús dijo: uy, qué bueno, esta noche me van a sacrificar, estoy que cuento las horas, ya estoy que me subo a la cruz. No era así. O sea, la cruz era algo doloroso, pero cuando él dice por el gozo puesto, entonces yo le decía a Laura, es como que él miró atrás y dijo: no, espere, hay algo mejor después de eso. Y yo lo que quiero que entienda es que hay algo supremamente mejor que lo que este mundo nos puede ofrecer, que algo supremamente mejor que lo que Dios nos pueda dar, y a eso es lo que está apuntando el Señor. Ahora, cuando Jesús le dice: Simón, Simón, me llama la atención porque cuando se encuentra con Pedro, es Jesús mismo el que le cambia el nombre. Yo no sé si usted recuerda cuando se conocieron, entonces dijo: bueno, mi nombre es Simón, mucho gusto. Y Jesús le dice: no se llamará más tu nombre Simón, sino Pedro será tu nombre. Y estaba hablando de un cambio de carácter, de un cambio de identidad, de un cambio de forma. Estaba hablando de cómo Dios podía transformar esa vida. Esta mañana, siempre cojo todo lo que hablamos. Resulta que la semana pasada, esta semana terminando, empezando el lunes, Angie publicó algo en su Face, y era de unos padres que estaban buscando a una compañera de colegio de ella, porque se ha desaparecido. Y bueno, pues lo publicó y hoy nos estaba contando qué había sucedido. Y resulta que la niña no se desapareció.
La niña se voló de la casa. Pero la niña se voló de la casa por una razón sencilla. Me dice Angie que en el colegio fue siempre súper buena, o sea, muy buena estudiante, muy pila, muy todo esto. Y han pasado 5 años y la chica, por las condiciones económicas de su familia, nunca ha podido entrar a una universidad privada. Y se ha presentado a varias universidades públicas y nunca ha pasado. Por lo tanto, han pasado 5 años donde ya sus compañeros de colegio son profesionales, tienen buenos puestos, se están adelantando y ella sigue ahí. Y dice que entró en ella una angustia, una frustración y una tristeza que la llevó a volarse en la casa y a pensar que la vida no tenía sentido. Y hablaba Angie, decía en el carro de cómo la identidad, el perder nuestra identidad nos puede llevar a esas situaciones. Y en este contexto creo que cuando Jesús le dice Simón, Simón, le está diciendo, vea, don Pedro, en su naturaleza vieja, en su vieja naturaleza, usted va a ser probado, va a ser zarandeado. Y dice, y yo he rogado a Dios, pero dice, me llama la atención porque Jesús dice, no he rogado para impedir que suceda. No, Jesús dice que no va a impedirlo. O sea, uno podría decir, pero a ver, Dios, impídalo porque no queremos eso. Pero Jesús dice, yo no lo quiero impedir, sino yo quiero pedir que a través de eso usted sea fortalecido. ¿En dónde? En su fe, dice la palabra, pero yo lo entiendo como su hombre interior. Como que haya una madurez, como que usted crezca, como que entienda. Algo que nos falta en este tiempo, ahora lo digo en el contexto de lo que estamos viviendo, de las depresiones y todo esto, es fortalecer nuestro carácter, es fortalecernos en Dios y es entender lo que somos en Dios. Y dice, yo he orado para que usted sea fortalecido en ese hombre interior. Así que esto que para cualquiera de nosotros, o sea, si yo le digo a algunos de ustedes, Dios los ha pedido para zarandearlos como trigo, pero yo he rogado para que su fe no falte. O sea, creo que nadie desea eso. O sea, ¿cuántos acá levantan la mano y dicen, yo sí quiero ser zarandeado? No, ninguno. Ninguno desea eso. No es algo que uno anhele, no es algo que uno desee en su corazón. Pero esto que es perturbador y en cierta manera indeseable, muchas veces sirve como un bálsamo purificador, como un bálsamo que nos ayuda a crecer, como un bálsamo que nos ayuda a entender en dónde está nuestra mirada. Ayer hablaba con otra persona con algo diferente, tenía que ver con su parte económica. Y en su parte económica resulta que esta semana pasó algo, se quedó sin trabajo esa persona. Y estaba esperando que viniera una oportunidad por otro lado, X, Y, cosa que pasara. Y resulta que esa oportunidad se quitó, no la hay. Y yo lo que le decía es tranquilo, no se preocupe porque lo que Dios está haciendo es quitando muletas para que no tenga yo en qué apoyarme, sino mirar a Dios. Y a veces el Señor empieza a quitarnos muletas para que cuando me quede sin muletas, lo único que me quede sea mirar a Dios. Lo único que me quede sea entender que Él es mi proveedor, que Él es mi provisión, que Él es el que me levanta, que Él es el que me sostiene y me bendice. Así que esta prueba puede presentarse como ese bálsamo que me lleva a mí a algo mejor. Ahora, la prueba que vivió Pedro no fue sencilla. La prueba que vivió Pedro no fue algo agradable. Como la persona de la que estoy hablando, la del testimonio de los $12,000, porque esta persona... Es que si me pongo a hablar de esa persona, pues cuando cuente el testimonio ya he contado la mitad. Mateo que me dijo, es que pastor, ¿usted para qué pone a hablarle a la gente si usted cuenta todo? Pero esa persona solamente agregó otro pedacito, perdió su esposo por COVID el año pasado. Entonces estaba en un dilema porque dice, oré por mi esposo y murió. Y ahora estoy a punto de salirme a la calle, a la ruina, y estoy orando para que Dios provea y no provee. Entonces decía, yo ya estoy dudando de Dios. Pero yo le decía cómo en las dos situaciones, como cuando su esposo muere y como ahora cuando Dios le envía esto, en las dos situaciones Dios respondió. O sea, lo que pasa es que no responde siempre como yo quiero que Él responda. Responde como a Él le parece. Ayer estábamos en la reunión de parejas y mi esposa se llenó de sabiduría en el Señor. Y yo dije, amén, aleluya. Porque hablábamos de parejas y ella dijo, un error que cometemos como esposas es orar por nuestro esposo queriendo moldearlo a lo que yo pienso que está bien. Y resulta que lo que yo pienso que está bien puede que no esté bien delante de Dios. A lo que deberíamos orar más bien, Señor, que Él sea como tú quieres que Él sea. Así que es diferente.
¿verdad? Porque si yo, y que me coma acá en la manito de la, y que me haga caso, no, así no se ora, señoras. De esa manera no se ora, sino que camine conforme a la voluntad de Dios. Entonces, como yo entro a caminar en buscar que sea la voluntad de Dios y que sea lo que Dios quiere. Ahora, es muy fácil seguir a Jesús cuando todo está normal. Busqué la frase correcta porque yo iba a colocar cuando todo está bien, pero dije, no, esperen, no es cuando todo está bien. Es fácil seguir a Dios cuando todo está normal. ¿Y a qué me refiero cuando todo está normal? Cuando no hay circunstancias ni muy buenas, ni circunstancias muy malas que me hagan desviar mi mirada. Entonces, cuando todo está status quo, es muy fácil seguir a Dios. Es muy fácil amarlo, es muy fácil bendecirlo. Pero así como una situación dura y fuerte me puede apartar, una situación de gran bendición también me puede apartar. Así que yo necesito saber cómo puedo caminar en Dios. Así que una situación de gran bendición me puede deslumbrar, haciendo que me aparte de Dios. Como una situación de tremendo dolor puede generar en mi vida temor, puede generar en mi vida angustia, que también me aparte de Dios. Y creo que la segunda, esa situación de angustia y de temor, fue la que vivió Pedro. Y fue en la que empezó él después de haber dicho, Señor, voy a la cárcel contigo, inclusive si me toca morir, muero contigo, que esto cambiara de alguna manera. Llega el momento del decisivo de Cristo. Dice que lo aprenden. Usted sabe, Judas llega, lo vende con un beso, lo prenden, lo llevan preso. Pero la palabra dice algo que me llama la atención. Porque en Lucas capítulo 22, versículo 54 dice, y prendiéndole, está hablando de Jesús, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Pero agrega y dice, y Pedro le seguía de lejos. ¿Cómo le seguía Pedro? De lejos. Ahora, ¿qué significa seguirle de lejos? Significa no tener ese contacto, no tener esa comunión, no realmente estar teniendo ese deseo de caminar con Él, sino a esta distancia está bien. A esta distancia como que o sea, como que no me suelto, pero tampoco que me identifiquen, lo diría yo. Ahora, lo que vive Pedro en ese momento, claro, es dramático. Yo necesito entender lo que está viviendo Pedro. Porque por un momento, por primera vez en el ministerio de Jesús, parece que todo saliera de control. Porque en todas las ocasiones anteriores a Jesús lo quisieron hacer rey, pero a Jesús también lo quisieron matar, pero a Jesús, bueno, un montón de cosas sucedieron con Jesús, mas sin embargo, siempre Él salió adelante. Pero en este momento pareciera para Pedro, en la concepción de Pedro, no para Jesús, porque Jesús sabía lo que estaba pasando, pero en la concepción de Pedro, parece que todo sale de control. Lo cogen, lo arrestan, se lo llevan, una turba, palabras, falsos testigos, todo lo que está sucediendo. Y en ese momento dramático, entonces Pedro como que se llena de temor, se llena de angustia. Él ya no solamente está teniendo temor por la vida de Jesús, sino dice, oiga, a mí también me pueden matar. Si me ven con Él, también me van a matar a mí, yo también voy a correr peligro. Así que Él decide apartarse, decide alejarse, decide desde la distancia mirar qué está pasando, mirar qué está sucediendo, no comprometerse con lo que está pasando. Pero este hombre que está viendo el peligro y que unas horas antes o unos días antes, no sé cuánto tiempo, pero muy cercano a ese instante, ha prometido, Señor, aún mi vida doy por ti, ahora está acobardado y se está escondiendo. Porque siente esa angustia, porque siente esa preocupación. Ahora, esta es la experiencia de Pedro. Esto es lo que le sucede a Pedro y la razón por la cual empieza a seguir a Jesús de lejos. Pero aunque es la experiencia de Pedro, que puede en algún momento identificarse con la nuestra porque vino una situación difícil, porque vino una situación económica adversa, porque vino una enfermedad, porque vino algo y que me lleva de pronto a dudar de Dios, hay otras circunstancias que me pueden llevar a caminar de lejos. Y entonces, por ejemplo, pensaba también en Judas. Porque creo que Judas también caminaba de lejos. ¿Y Judas por qué caminaba de lejos? Por avaricia. Porque Judas pensó que era mejor la codicia y esa codicia fue más fuerte que su lealtad al Señor. La palabra dice que él sustraía de la bolsa. Y también llegó al punto donde ya no se conformó solamente con sacar de la bolsa de los diezmos, de las ofrendas que recogían, no sé cómo sería ahí, sino que ahora está dispuesto a vender a Jesús por 30 monedas. ¿Por qué lo hizo?
Porque empezó a caminar de lejos, porque empezó a colocar su mirada en otras cosas y dejó de mirar al Señor. Pero no es el único. Entonces yo veo a un joven rico, que este joven rico cuando se acerca a Jesús seguramente se acerca porque tiene una convicción. Seguramente se acerca porque ve en él algo diferente y porque dice, oiga, este hombre habla diferente, es diferente y tiene una simpatía con Jesús. Mas sin embargo, él camina de lejos de Jesús porque él prefiere el deleite, el beneficio, el bienestar que le ofrece su dinero a seguir a Jesús. Así que cuando Jesús le dice que lo siga, pero que venda todo lo que tiene, él dice, no, espere, porque esto que tengo me da seguridad, esto que tengo me da bienestar, esto que tengo, y aunque su mensaje me enamora, aunque su mensaje me cautiva, aunque lo que usted está diciendo me parece tan impresionante, no estoy dispuesto hasta allá porque yo prefiero esto que tengo en este momento. Nosotros mismos, usted y yo podemos caminar de lejos cuando, no sé si usted ha leído, espero que sí, la parábola de la gran cena. Cuando dice que el Señor hizo una gran cena y salió e invitó a la gente a que fuera a la cena y la gente empezó a excusarse. Entonces yo puedo caminar de lejos de Jesús cuando yo entro en excusas, cuando yo empiezo a colocar pretextos, cuando yo empiezo a decir lo que hay. Hay algo que algo con lo que yo lucho y es con la imprudencia. Por eso ahora ya entendí por qué me decían Pedro, por imprudente. Pero hay momentos donde no me gusta y ayer hablaba con alguien y esa persona empezó a colocar, empezó a decir un montón de cosas y claro, menos mal que era por WhatsApp, no me escuchó el tono de la voz, pero le dije puras excusas. O sea, lo que usted está colocando son excusas y somos buenos para colocar excusas. Entonces en esa parábola de la gran cena dice que van al primer invitado, pero el primer invitado dice, no, espere, es que he comprado una hacienda. Y en eso digo, ¿es malo comprar la hacienda? No, para nada, no es malo. Qué bendición que Dios te prospere. Pero es malo cuando tal vez tus negocios te apartan de Dios. Cuando tus negocios hacen que ya el tiempo que tú dediques a Dios sea menor porque estás ocupado en esos negocios. A otro que invitaron, ese respondió y dijo, es que he comprado una yunta de bueyes. Ahora, ¿cómo yo lo tomo a esto? Es que estoy trabajando. Es que si yo no trabajo o estoy estudiando, empecé a estudiar esto, estoy terminando mi bachillerato, estoy terminando mi universidad, estoy terminando mi maestría, estoy empezando en el trabajo, lo tengo que hacer. Si no lo hago, yo recordaba, en esto Dios me habla de principios porque ahí era donde Mateo me decía, no pida que alguien lo cuente cuando usted lo va a contar, pero hablaba de Daniela, que nos contaba de una señora, de una familia, no es una señora sino una familia, que tiene una fábrica de muebles, se llama Ebenezer la fábrica de muebles, y el día donde más se venden muebles es el domingo, porque resulta que el domingo la gente está descansando y todo el mundo va a los almacenes a vender muebles. Y esta gente es cristiana y decidió que el domingo era el día del Señor no solamente para ellos, sino para todos sus empleados, sean o no sean cristianos, porque el día del Señor es para todos. Así que el domingo ellos cierran. Y toda la gente en el comercio le dijo, pero es una locura, ¿usted cómo va a cerrar el domingo? ¿No es que el domingo es el día que más se vende? No, el domingo es el día del Señor. Y por este principio, por este actuar en este principio, nos decía Daniela que resulta que esta empresa, en lugar de decrecer, en lugar de quebrarse, en lugar de estar mal, cada día como que le salen más clientes, cada día como que está más. ¿Pero por qué? Porque colocó el principio. Pero ¿cuántas veces nosotros decimos, no, es que toca? Es que toca, no, pastor, yo sí quisiera ir, pero es que toca. O sea, no lo puedo dejar. Entonces compré una yunta de bueyes y no puedo hacerlo. Y el tercero que se excusa, el tercero que dice, me acabo de casar. A ver, estoy de luna de miel. Tenemos que ir a hacer mercado, tenemos que ir a hacer las compras, tenemos que ir a comprar la lavadora, la nevera, el proyecto de vida. Así que no puedo, me acabo de casar. O sea, espere, por lo menos pase un añito. Pero dice que cada uno de los invitados a la gran cena, lo que hizo fue excusarse, lo que hizo fue colocar un argumento para no ir a ese lugar. Ahora, pero creo que hay más. Ahora, la Biblia los puede describir, sino que no lo va a tomar bíblicamente o sea, si es de la Biblia, sino que no voy a citar un versículo para no demorarme. Pero creo que caminamos de lejos, por ejemplo, cuando decidimos no perdonar. Y escúcheme lo que dije, decidimos, porque el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. Si usted quiere sentir que va a perdonar, se va a quedar esperando ahí. Usted decide perdonar. Cristo decidió perdonarnos.
Cristo decidió sacarnos de ese lodo cenagoso porque Él decidió. No porque lo mereciéramos o no porque un día Jesús se levantó de buenas pulgas y dijo decido. No, Él decidió de su propia voluntad. Caminamos de lejos cuando colocamos nuestros argumentos por encima de Dios. La palabra dice eso, pero yo creo esto. La palabra dice eso, pero a mí me parece mejor por acá. Ahí empiezo a caminar de lejos. Caminamos de lejos cuando la vida espiritual se convierte más en una religiosidad. En la cena, y ahora no lo hice queriendo regañar a los sugieres o diciendo que estaba mal, sino lo que iba era que yo quería en la cena que recordáramos que es un momento realmente de identificarnos con Dios, no es el rito. Porque ya a veces no, así, entonces cojo la copa, cojo el vino, ay, amén, gracias Dios, pero no entendí qué hice. Y hacer eso es ritualismo, y algo que nos daña es el ritualismo, es entrar en ese ritualismo donde si hago esto no me va a ir bien. Entonces parece que la cena fuera como cuando no éramos cristianos, y entonces ¿cómo fue que sacamos el cuchillo para que no llueva? O colocamos la cruz en el mayo, o colocamos en la herradura. La misma cosa, son ritualismos, y yo no necesito de eso. Yo necesito es una relación con Cristo, yo necesito es caminar con Él, es tener relación con Él, es vivir con Él. O empezamos a caminar de lejos cuando el venir a la iglesia se convierte en una obligación o en una rutina y deja de ser un deleite. Deja de ser un deleite, deja de ser la alegría, deja de ser el gozo, deja de ser esa bendición que Dios me da. Estas personas no identificaron, escúcheme, que sus miedos, sus debilidades, sus deleites, sus responsabilidades, sus obligaciones o sus proyectos de vida los llevaban a separarse de Cristo. O porque estaban miedosos, o porque estaban asustados, o porque estaban muy ocupados, o porque tenían un proyecto de vida, o porque querían pasarla bueno. No importa lo que fuera, no entendían que esto los llevaba a apartarse, los llevaba a caminar de lejos. Y cuando yo camino de lejos es como que empiezo a enfriarme. El ejemplo más sencillo que puedo tener: usted está haciendo un asado, saque un carbón o saque un pedazo de leño de la fogata, o sea, no se enfría de una, no, sigue encendido. Pero por estar apartado, por estar fuera del lugar donde se está encendiendo, donde se está consumiendo la llama, tarde o temprano se va a apagar. Tarde o temprano se va a enfriar, tarde o temprano ya no va a arder con el mismo lugar. Ahora, lo más tremendo de esto es que las personas que se alejan, o cuando permitimos que el enemigo nos aleje con estas excusas que él coloca, porque son excusas, escúcheme, son excusas que el mundo coloca, porque ni siquiera es que usted lo piense, es que el mundo lo coloca. Y es lo que yo estoy viendo, por ejemplo, con los chicos de la alabanza, cuando lo veo con Víctor o con Mateo o con cualquiera de las chicas o con cualquiera de ellos, entiendo que están apasionados por lo que están haciendo. Ya no es como, ay, toca venir a tocar. No, están apasionados. Santiago está estrenando trabajo, y el trabajo de Santiago, créame que no es fácil, porque está caminando la calle todos los días está caminando las calles en lo que está haciendo. Y resulta que encima de esto Mateo lo pone el domingo a venir a las 6 de la mañana a la iglesia, y el pobre muchacho todo el tiempo, pero lo hace. Y lo hace no por Mateo, lo hace porque está apasionado, porque le gusta, porque desea servir a Dios, porque desea amar a Dios. Pero cuando yo empiezo a colocar mis argumentos, cuando yo es que estoy muy cansado, es que me toca muy duro, es que tengo esto, es que tengo aquello, que era lo que yo le decía a esa persona, es que me dijo, es que tengo mucho frío. Claro, yo fui muy agresivo, no vengo al grupo porque tengo mucho frío, y le mandé las fotos, y le dije, ¿cómo que no? Toda esta gente fue. Ay, no, pero es que ellos son de Bogotá, yo no. Excusas. Porque llovió, porque hizo frío, porque está caliente, porque la pandemia, porque sí, porque no. Queda luz y se puso, no se enojó, sino le llamó la atención a María Paula, pero yo estoy totalmente con María Paula. Porque María Paula nos dijo y ya nada que COVID, que no sé qué, grupos presenciales. Y ahora sí, claro, el COVID existe, yo entiendo, y hay que bañarse, todo eso es normal. Pero el COVID nos atemorizó, el COVID nos escondió en las casas, y el COVID hizo que nos enfriáramos espiritualmente. Creo que estamos empezando ya a coger el ritmo otra vez, pero algo que hablaba Mateo, creo que me lo comentó una vez, antes de que empezara el COVID ya la iglesia estaba empezando a cantar, ya la iglesia otra vez. Cuando volvieron, oiga, tenaz ellos chicos acá, y la iglesia como un témpano de hielo. A duras penas, amén. ¿Qué? Amén. Porque nos enfriamos.
Porque perdemos el fuego, porque perdemos el estar allí. Y lo que no nos damos cuenta es que eso que nos está sacando, bien sea el temor, bien sea el proyecto personal, bien sea el matrimonio, bien sea el trabajo, bien sea eso, nos impide ver que con Dios vamos a tener eso y mucho más. No sé si usted lo entiende. O sea, Dios es mucho más que eso. Dios es la plenitud, es la llenura, es la bendición. Ahora, le pregunto, ¿se deja usted distraer? Porque lo que estoy viendo al primer grupo es: no se dejen distraer, no se dejen sacar, no pierdan ese fuego. Al segundo grupo es: no siga caminando de lejos, porque si usted camina de lejos es más fácil que se enfríe que se caliente. O sea, caminando de lejos nunca va a decir: y un día de estos me caliento. No, métase allá, porque si no se mete no se calienta. Y en tercer lugar, y esto lo digo con dolor, la gente que ya se apartó. Creo, yo no sé con quién hablaba, creo que era con Jorge Villamil y con Janet, creo que era Jorge Villamil, y decía: oiga, después de la pandemia harta gente se fue de la iglesia, ¿no? Y yo le decía: sí, tal vez sí. ¿Y por qué? Porque se enfriaron, porque no siguieron. No sé si usted haya identificado la diferencia que es estar en la iglesia en un servicio a estar en su casa. Si usted estuviera en su casa en este momento en el servicio, bueno, no pregunto, pero no sé cuántos estarían desde la cama viendo el esto. Oiga, el pastor habla tan bueno, un sueño profundo he caído. O usted está ahí, se va para el baño, o le entró la llamada o ladró el perro y usted se levantó a mirar qué fue lo que pasó en la calle, cualquier cosa, pero todo lo distrae. No es lo mismo. Dios nos creó para estar acá. Entonces acá es no dejarnos distraer, no perder. Yo quiero decirle a ustedes, grupo de alabanza, que gloria a Dios, o sea, oramos por ustedes, en serio. Lo que hicimos la semana pasada fue orar por ustedes. ¿Pero por qué? Porque no crean que el enemigo va a decir: uy, no, esto ya no, ya ese Víctor está tan metido ya. No, van a venir el enemigo a querernos distraer con diferentes cosas, la economía, los sentimientos, las ocupaciones. Pero necesitamos entender que estamos acá y para todos nosotros. Ahora, cuando Pedro empieza a caminar de lejos, resulta que el caminar de lejos es el inicio del fin. Uy, ¿cómo sonó eso? Caminar de lejos es el inicio del fin. Sonó como terrorífico, ¿verdad? Como Destino Final 20. Pero es el inicio del fin, porque ahora no solamente camina de lejos, sino que está a punto de entrar en un terreno más peligroso: negar a Jesús. Qué fuerte. Está a punto de entrar en ese terreno de negar a Jesús. Aquel que estaba dispuesto a morir por Jesús, aquel que estaba dispuesto a entregar su vida por él, ahora va a empezar a negarlo. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahora, quiero preguntarle: ¿de qué corazón está hablando? ¿Del corazón de quién? Del suyo, diga del mío. O sea, yo digo el suyo y usted me dice: ¿el suyo? No, pastor, no, el mío también. O sea, diga del mío. Nuestro corazón es engañoso. O sea, si hay algo engañoso. Ayer estábamos en el grupo de matrimonios, por cierto, los que no vinieron, pero estábamos en el grupo de matrimonios y Susanita decía que lleva con don Mauricio, ¿cuánto? Y que todavía no lo conoce. 28 años y todavía no lo conoce. Ahora, ¿qué dirán ustedes que llevan 6 meses? Si ella con 28 años todavía no lo conoce. Porque el corazón es engañoso. Y tenemos que tener cuidado con ese corazón, porque dice: ¿quién lo conocerá? Ahora, Jeremías sigue diciendo: o sea, Dios lo conoce. Pero aún nosotros mismos nos sorprendemos a veces de actitudes, reacciones, formas que tenemos. Yo a veces me sorprendo de lo inteligente que soy, pero a veces me sorprendo también de los temores que puedo generar, de las angustias, de las reacciones que puedo tener. O sea, ¿por qué actúe así? ¿Por qué hable así? ¿Por qué dije así? Porque esto es lo que sucede. Y ese camino se empieza a recorrer poco a poco. O sea, es como imperceptible. O sea, no es que usted hoy estaba ardiendo en fuego por Dios y mañana ya no quiere nada con Dios. No. Es un camino que usted empieza a recorrer. Y si usted no se sacude usted mismo, si usted no se alerta a usted mismo, entonces empieza a enfriarse.
Y lo que pasa es que cuando esté frío usted dice, no, yo quiero, pero es que no me caliento, no quiero, es que no me nace. Claro, si usted va a esperar a que cuando está frío, a que le nazca venir a la iglesia, a que le nazca orar, nunca le van a hacer de eso. Es como el perdón. Es lo mismo que dije, es lo mismo. O sea, es una decisión. O sea, usted no va a sentir perdonar, sino usted decide perdonar. Usted no va a sentir amar a Dios, usted decide amar a Dios. Usted no va a sentir ir a la iglesia, usted decide ir a la iglesia. Usted no siente, ay, no, es que hoy en serio que sentí ganas de orar. Pues yo la verdad jamás he sentido, a las 5 de la mañana jamás he sentido ganas de orar. He decidido orar, que es diferente. He decidido levantarme y empezar a orar. Pero no es que yo diga, oh Señor, ya estas cobijas me pesan, mucha calor en esto, quiero el frío de la mañana. No, jamás he dicho eso. Yo decido orar, mas nunca he sentido, porque mi carne nunca va a querer, porque es mi espíritu el que decide y el que toma decisiones. Así que quiero llevarlo en un proceso. Les dije que el servicio estaba, voy a lograrlo, creo, voy a lograrlo. Mi primer punto, pero faltan media hora. Generalmente faltan 10 minutos y apenas voy para el primer punto. ¿No se han dado cuenta que faltan 10 minutos y el pastor apenas en el primer punto? No, voy bien, voy 20 minutos sobrado. Empieza con una simple negación. ¿Cómo empieza? Con una simple negación. Pedro entra al lugar donde está allí Jesús y una señora que estaba cocinando simplemente le dice, tú eres de ellos, ¿verdad? Mateo 26:70 dice, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. O sea, como que sí soy loco. Tú estabas con ellos, ¿verdad? ¿Qué? Más caldo de papa. O sea, no fue categórico, pero no le entiendo de qué de Kirisi. O sea, no sé de qué está hablando. Este Pedro no se parece al que cuando todos se escandalizaban, entonces hay un momento donde donde Jesús empezó a hacer el mensaje más fuerte, porque hay un momento donde ya en el momento final Jesús empieza a decirles, y es necesario que ustedes entiendan que mi cuerpo es el pan que ustedes comerán y que mi sangre es el vino que ustedes beberán, porque y la gente no le gusta y dice que muchos se escandalizan y vuelven para atrás y no quieren nada, y entonces Jesús mira a los discípulos y dice, ¿ustedes también se van a ir? Y Pedro sale, el impetuoso Pedro, y dice, Señor, ¿a quién iremos? Juan 6:68, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Tremendo Pedro. Pero ese Pedro que cuando todo el mundo se escandaliza dice, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Ahora está diciendo, ¿qué? ¿De qué habla? No sé, ¿de qué está hablando? O sea, pero ¿por qué ahora tiene esta reacción? Porque empezó a caminar de lejos. Porque empezó a apartarse. Porque dejó el fuego de lo que estaba viviendo en su vida. Ahora, horas antes o días antes había reconocido que Jesús tenía ¿qué? Palabras de vida eterna, casi nada. Se le está diciendo, Jesús tiene palabras de vida eterna. Y ahora dice, ¿qué dijo? Es que no escuché bien la pregunta, sigamos. Siguiente pregunta. O sea, está negando esto que pasa. Ahora, ¿cómo puede Pedro evadir esa pregunta? Los que son casados acá, ¿cómo se sentiría señor esposo? ¿O cómo se sentiría señora esposa? Yo voy a colocar el ejemplo. Si yo llegara a algún lugar y me encontrara con un amigo de toda la vida y le dijera, ay, una amiga, ¿cómo te sentirías? Mi amiga. Ay, me meto y en un lío, mejor dicho, es que se me armó la Tercera Guerra Mundial. ¿Pero qué está haciendo Pedro acá? ¿Quién? ¿De quién hablan? Está negándolo. Él evadió la pregunta, no sé lo que dices, evadió. ¿Pero por qué le evadió? Porque empezó a caminar de lejos. Lo tremendo no es esta respuesta. Lo tremendo es que esto se pone peor. ¿Y por qué se pone peor? Segundo punto, le dije. Rápido, 3 minutos me morí en el primer punto. Segundo punto. Continúa con una afirmación. ¿Qué es que continúa con una afirmación? Resulta que él sigue caminando y se encuentra con otra señora, que también seguramente está haciendo algo allí. La señora también le dice, oiga, usted es de ellos, usted caminaba con ellos.
Pero en Mateo 26:72, Pedro dice, pero él negó otra vez con juramento. O sea, ya no dijo no solamente qué es lo que dice, sino que ahora negó con qué, con juramento. No conozco al hombre. ¿Qué? ¿Quién está hablando? No escucho, ¿quién está hablando? ¿Y qué está diciendo? Espere, Pedro está diciendo esto, ¿cómo es posible? Si estamos hablando de Pedro. Ahora, cuando hago esta cara, no estoy criticando a Pedro. Me preocupo soy yo. Porque si Pedro, que caminó con Jesús, hizo eso y que lo vio, Señor, guárdame. Guárdame, porque el que esté firme, dice la palabra, mire que no caiga. El que esté firme, pilas, porque le sucedió a Pedro. O sea, es Pedro el que está hablando. Pedro está diciendo, no lo conozco. Ese Pedro que antes dijo, Señor, solamente tú tienes palabra de vida eterna, agregó en esa misma oración antes, en el Juan 6:69 dijo, y nosotros, está hablando Pedro, dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Escúcheme, aquel que dijo, conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora dice, no lo conozco. O sea, no sé si usted entienda la gravedad de esto. Pero después de haber caminado con él, de haber estado con él, durmieron, comieron juntos, pasaron situaciones difíciles. Sí, claro, le sanó la suegra, pero tampoco era para tanto. O sea, lo que sea. Ahora, como dicen, no lo conozco. Está hablando que no lo conoce. ¿Cómo es que con la misma seguridad que un día dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora con esa misma seguridad está diciendo que no lo conoce? Caminó de lejos, se enfrió, dejó que esa comunión con Dios se fuera. Y tal vez cuando él dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, él permitió que algo llegara a su corazón. Por eso también hemos hablado de tener cuidado con las zorras pequeñas. Porque tal vez cuando él dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, se llenó de orgullo. Dijo, no, yo ya estoy, o sea, de aquí para dónde más, para el cielo, yo estoy ya hecho. Y el problema es que a veces pensamos que ya hemos superado todo. A veces pensamos que no hay nada que nos aparte de Dios. Y resulta que el diablo, antes de sentarse a llorar, como dije, en una piedra porque nos perdió. Yo siempre me acuerdo de algo de la casa de Norberto y de Alexandra, cuando las primeras veces que íbamos a la casa, porque ellos tuvieron que colocar angeo en todos los lugares porque se metían los cucarrones y los mosquitos, ¿recuerdan? Pero un día llegamos y resulta que esa casa estaba llena de zancudos y cucarrones, y yo recuerdo que ellos decían, pero ¿por dónde? ¿Por dónde si todo está tapado? Y empezaron a buscar en dónde estaba la grieta. Porque los mosquitos son inteligentes y no sé cómo, pero encontraron la grieta y se metieron. El enemigo va a buscar el punto, va a buscar el campito que usted le dé. Es el lugar donde usted deja la debilidad. Y acá, cuando Pedro confiesa que él es el Hijo del Dios viviente, abrió una grieta pequeña llamada orgullo. Él sintió que estaba por encima de los demás. Él sintió que era mejor que los demás. Pensó que ser discípulo de Cristo y ser parte del grupo íntimo de los tres lo hacía estar por encima de los demás. Ahora, cuando él reconoce que Cristo es el Hijo del Dios viviente, implícitamente, escúcheme porque usted tiene que entender esto. ¿Qué está diciendo Pedro? O sea, en el contexto hebreo, en el contexto de lo que hay, primero declarar que Cristo era el Hijo del Dios viviente, era entender que él era el sucesor de David que había venido. Es una revelación muy grande para ellos como pueblo. Sabía que este Jesús, que este Cristo era el autor de la vida. Escúcheme, está hablando de que es el autor de la vida, que había venido para redimir a la humanidad, que había venido para restaurar un reino, que había venido para hacer algo diferente, y que era el unigénito del Padre. O sea, él está entendiendo toda la grandeza que es Jesús, y por eso está declarando, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, categóricamente. Pero así como categóricamente está declarando que es el Hijo del Dios viviente, ahora categóricamente está diciendo, no lo conozco. ¿A quién está negando? Al Creador del mundo, al que lo redime.
Le está dando la espalda a aquel que lo puede levantar. ¿Cómo cayó en esto? ¿En qué momento cayó? Cuando él permitió, escúcheme, que las circunstancias lo alejaran de Dios. Y esas circunstancias se dan por mis excusas. Y puede que yo le coloque las excusas más valederas, pueda que diga que por el gato, que por el perro, que por el jefe, que por el trabajo, que por lo que sea, pero todo lo que yo diga no deja de ser una excusa para no caminar con Dios, para no entrar en su bendición. Pastor, es que usted supiera, es que usted supiera cómo me toca a mí. Es que usted supiera, es que el COVID, es que tal cosa, y siempre permitimos que la excusa nos aleje de lo que Dios quiere. Lo triste de esto es que la dureza del corazón, escúcheme, y tal vez usted lo haya podido ver en su vida o en otras personas, pero la dureza del corazón es como si fuera un hueco que no tiene fondo. ¿Cuántos han visto la película, bien sangrienta por cierto, 300? Y hay un momento en la película donde un tipo viene a desafiar al rey y entonces lo botan en un hueco. Y ese hueco se van y se van y se van y se van porque no tiene fondo. Eso es un corazón endurecido. Y en ese hueco es en el que está cayendo Pedro. Por eso, esto que empezó mal, que continuó peor, hoy termina, o en este momento termina con una maldición. Y ese es mi tercer punto. Mateo 26:74 dice: entonces él comenzó a maldecir. Escúcheme, ya no solamente lo está negando, sino que este hombre que caminaba con Dios ahora comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Ahora, ¿cómo es esto? O sea, ya no solamente lo está negando, sino que ahora jura que no lo conoce. Ahora dice: en serio que no sé quién es el tipo, o sea, jamás he caminado con él por mi vida, la primera vez que lo veo. Es lo que está diciendo. O sea, después de todo lo que él vivió, ¿cómo puede decir esto? ¿Cómo que no conoce al hombre? O sea, ¿cómo Pedro pudo caer en esto? Y vuelvo y digo, esto me lleva a mí no a criticar a Pedro, sino me lleva a mí a decir: Dios, o sea, permíteme entender que estoy expuesto todos los días a un peligro. ¿Por qué Dios me dio esta palabra? Porque es tan bueno lo que está pasando, es tan lindo lo que está pasando, pero si nos descuidamos, el enemigo va a actuar. O puede que yo llene mi corazón de orgullo, o puede que yo llene mi corazón de vanidad y digo: no estamos en nada. Estamos dependiendo de Dios, estamos mirando a Dios, estamos queriendo conocerlo a Él, porque es Pedro el que proclamaba cosas espectaculares, el que está diciendo Ahora, no solamente lo que había, sino Pedro había recibido revelaciones que otros no. Recuerdan que le dije la multitud, 120, 12 y 3. Esos tres, entre los que está Pedro, un día recibieron una revelación. La palabra lo registra como la transfiguración, usted lo ha leído. Y dice que llegó un momento donde apareció Elías, donde apareció Moisés, y dice que en ese momento, yo no sé cómo explicarle esto, pero como que ellos vieron a Jesús, no en su cuerpo humano, no en su humanidad, sino vieron a Jesús en su divinidad. O sea, esto es para romperle la cabeza a cualquiera. O sea, vio el esplendor. Dice la palabra que era tan atónito que estaba Pedro, o sea, como que quedó tonto, como que no sabía hacer, que lo único que pudo decir es: hacemos unas enramadas para quedarnos acá. Pero dice la palabra que era porque estaba atónito en lo que estaba viendo. O sea, para él fue una revelación muy fuerte. Y cuando él está diciendo eso, Marcos 9:7 dice la palabra: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. Ahora piense que usted sea Pedro y piense que usted esté en ese escenario. O sea, el que dicen en Cali: el que quiere más que le pique en caña. O sea, ha visto toda la revelación de Dios, ha visto toda la gloria de Dios, ha entrado en todo esto, pero ahora está con juramento diciendo que no lo conoce. O sea, él está diciendo que quién es, que de qué está hablando. Y yo creo que acá, y Dios me regalaba algo, y yo quiero que usted lo entienda, iglesia, es que la experiencia nunca será suficiente para mantener en mi vida cristiana. O sea, pueda que yo vea algo espectacular, pero nunca la experiencia.
Porque el problema es que nos quedamos con la experiencia, nos quedamos con que, uy, temblé un día, con que me caí al piso, con que lloré, con que percibí, con que viví, listo. O sea, qué bueno, con el respeto que me merecen los chicos de la alabanza, pero hace 8 días fue una presencia de Dios espectacular, o sea, fue algo glorioso. Pero si yo me quedo con esa experiencia, fallo, porque la experiencia me dura unos días, el recordarlo. Pero con el tiempo la experiencia queda. Ahora, ¿por qué lo digo? Por las palabras que dijo Dios desde la nube. Escúcheme, dijo, entonces vino de la nube una sombra y desde la nube una voz que decía. La nube, la voz, todo eso fue que la experiencia. Pero resulta que yo no me puedo quedar con la experiencia. Tengo que mirar qué es lo que dice la voz. Y la voz dice, este es mi hijo amado, ¿a él qué? Oíd. O sea que lo que me permite estar en el fuego es ¿qué? Oírlo. Oírlo es que yo tengo mi comunión con Dios diaria con Él. Oírlo es que en lugar de dejarme contaminar en el mundo por las cosas que el mundo ofrece en todos los aspectos que usted quiera, resulta que nosotros debemos entrar en comunión con Dios y escucharlo todo el tiempo. Que en la medida que yo pueda ir más a la iglesia, el mundo, el diablo, mi propia carne me dirá, no sea fanático, ¿qué le pasa otra vez? Pero ya estuvo ayer, pero tal cosa. Pero resulta que es que yo estoy todo el tiempo expuesto. La gente con la que hablo, los jefes que veo, lo que escucho en la emisora. Usted se sube, bueno, en el Transmilenio ya no hay bus, pero ya no hay bus, ya no hay radio. Pero los de mi época recuerdan que cuando uno se subía al bus, o tenían la mega, o tenían el vallenato, y entonces usted, bien espiritual, se subía al bus adorando al Señor, y entonces la canción que sonaba era, recordarás aquella noche que allá en Chapinero, o sea, lo bajó de la nube y lo llevó a Chapinero. O sea, todo en el mundo nos saca del contexto. Por eso él dice, a él oíd. Pedro se quedó en la experiencia, pero cuando empezó a caminar de lejos, dejó de escuchar la voz de Dios, dejó de escuchar lo que él quería. No importa cuántas experiencias tengas en tu vida espiritual, es solo el permanecer escuchando la voz lo que nos mantiene firmes y lo que aviva el fuego, es mantenernos en la palabra. Caminar lejos de Dios es caminar sin escuchar su voz, es caminar sin escuchar lo que Él tiene y empezar a permitir o que el mundo coloque argumentos en mi vida o que mis propios argumentos me aparten, me alejen de Dios. Había una sola persona a la que Pedro estaba engañando. Y la única persona a la que Pedro estaba engañando era él mismo. Las mentiras no eran para los demás. Las mentiras se las estaba diciendo él mismo y se las estaba creyendo. Ahora, cuando yo empiezo a caminar de lejos trae consecuencias dolorosas. Les dije que Judas caminó de lejos y le dije que Pedro caminó de lejos. Y los dos tuvieron experiencias dolorosas, porque los dos pensaron que, por ejemplo, para Pedro, el negar a Cristo podía suplir su necesidad de no ir a la muerte. Judas pensó que 30 monedas de oro podían suplir lo que Cristo lo había dado cuando lo escogió como uno de los dos. Esta mañana Mateo dirigía una oración acá con los chicos y Mateo dijo algo que me pareció tan bonito en la oración y es: no olvidemos el privilegio de servir a Dios. No olvidemos que no es nuestro talento, sino que es el privilegio que Dios nos da de hacerlo. El que yo venga a este altar y pueda predicar es un privilegio de Dios. Es un privilegio que Él nos da. Así que yo tengo que entenderlo de esa manera. Ahora, siempre va a terminar en dolor. Los dos terminaron en dolor. Pedro, por ejemplo, cuando el gallo canta, dice la palabra, y Pedro saliendo fue y lloró amargamente. O sea, yo no puedo decirle cómo, pero a llorar amargamente es sentir un dolor intenso, es sentir realmente que falló. Pero este dolor que sintió Pedro lo llevó a un arrepentimiento genuino. Lo llevó a decir: oiga, qué bajo he caído. Cómo después de todo lo que he visto y todo lo que he experimentado con Dios, cómo puedo llegar inclusive a jurar que no lo conozco. Y sintió dolor, pero ese dolor que fue un arrepentimiento genuino, que fue haber sentido que le falló a Jesús, que le falló al autor de la vida, hizo que él cambiara de pensamiento y que volviera. Judas también sufrió. Judas también tuvo dolor,
Pero aunque Judas también tuvo dolor, lo que él tuvo fue remordimiento porque nunca reconoció que se había equivocado. Tal vez sabía, cuando va y entrega las monedas, tal vez él sabe que la embarró, pero nunca fue capaz de decir: yo fallé, yo me equivoqué. O sea que el orgullo seguía reinando en el corazón de Judas. Por eso él también sufrió, pero sufrió diferente. Mateo 27:5 dice: y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Y cuando usted se aleja de Dios, por más que el mundo le ofrezca cosas, por más que usted la pase muy bueno, por más que usted piense que está viendo la vida loca, como diría Ricky Martin, al fin y al cabo va a ser doloroso y va a ser de tristeza. Pedro tuvo dolor, pero dolor que lo llevó al arrepentimiento. Judas tuvo dolor, pero que lo llevó a la muerte. Entonces, seguir a Jesús de lejos, si quieren subir, por favor, tarde o temprano traerá consecuencias. La tercera canción que cantaron me parece que es la precisa para esto. Pero estas consecuencias pueden ser para vida, cuando te llevan arrepentimiento, o para muerte, cuando caminas en tu orgullo.